Mi nuera me pidió que cuidara a sus hijos durante 4 horas. Pero desapareció durante 5 años. Dejó a sus 2 pequeños en la puerta de mi casa y nunca volvió la vista atrás. Ahora está frente a mí en un tribunal, derramando lágrimas de cocodrilo y acusándome de haber secuestrado a los mismos niños que ella abandonó. Sus abogados creen que tienen un caso sólido, construido sobre mentiras. Pero lo que no saben es que mi hijo, su difunto esposo, lo vio venir antes de morir. Y me dejó una última cosa, un pequeño sobre marrón. Cuando se lo entregué al juez, lo abrió, miró su contenido, después me miró fijamente y me hizo una sola pregunta. ¿Ellos lo saben? Yo respondí la verdad. Todavía no. Antes de contarte qué había dentro de ese sobre, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y no olvides dar like y suscribirte si crees que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Todo comenzó con el sonido de unas llantas chillando contra el asfalto de mi tranquila calle suburbana. Yo estaba en la cocina limpiando la encimera cuando el chirrido del caucho me obligó a alzar la vista. Era el sedán de Jenny, estacionado a medio subir sobre mi césped, como si la acera fuera una simple sugerencia que no tenía tiempo de respetar. Antes incluso de apagar el motor, salió disparada del asiento del conductor y abrió la puerta trasera con una energía frenética que me puso los nervios de punta. Sacó a mis 2 nietos, Leo, de 7 años, y Caleb, de apenas 5. Todavía estaban sujetos a sus sillitas, parpadeando con fuerza ante la luz de la tarde, con el cabello despeinado de haberse quedado dormidos. Los llevó casi a rastras por el camino de entrada, como una mujer con una misión. David, gracias a Dios que estás en casa, susurró con la voz tensa. Iba vestida como para una oficina, un blazer demasiado ajustado y tacones que se hundían en mi césped. Lo siento mucho, de verdad, pero tengo una entrevista milagrosa, una oportunidad única en la vida. Solo necesito que los cuides unas horas. 4 como máximo. Antes de la cena estaré de vuelta, lo juro. Me quedé ahí, con el trapo húmedo en la mano, intentando procesar lo que estaba pasando. Los niños me miraban con los ojos muy abiertos, llenos de incertidumbre. Leo, el más serio, se aferraba a la correa de su pequeña mochila como si fuera un salvavidas. Caleb, en cambio, se escondía detrás de las piernas de su hermano, como siempre hacía cada vez que la energía caótica de Jenny llenaba una habitación. Jenny, tranquila, le dije, con un tono calmado, intentando contrarrestar su pánico. ¿De qué se trata esto? ¿Una entrevista para qué? Es para un puesto de gestión corporativa, balbuceó, evitando mi mirada. Es perfecto, el sueldo es increíble. Cambiaría todo para mí y para los niños. Pero es en la ciudad, y es justo ahora. La niñera me canceló en el último minuto, una pesadilla total. Miré su rostro enrojecido y luego las caras pálidas y ansiosas de mis nietos. Algo no cuadraba. Era esa sensación que ya me era familiar, un murmullo constante de desconfianza cada vez que Jenny contaba una historia demasiado perfecta, demasiado dramática. A Michael no le hubiera gustado esto, Jenny, dije suavemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con el recuerdo de mi hijo. Habían pasado 2 años desde el accidente. 2 años desde que su presencia estable había sido borrada de nuestras vidas, dejando un vacío que Jenny parecía empeñada en llenar con caos. Su rostro se endureció un segundo, mostrando un destello de fastidio, antes de que la máscara de desesperación volviera a encajar. Michael hubiera querido que tomara esta oportunidad, replicó con tono cortante. Querría lo mejor para sus hijos. Me empujó una bolsa de plástico en las manos. Dentro había snacks baratos, una bolsa de patatas, unas galletas y 2 zumitos. Ya han comido. Con esto se apañan. Tengo que irme. Voy tarde. Se agachó y les dio a cada niño un beso rápido y exagerado en la cabeza. Más parecía un gesto teatral para que yo lo viera que una muestra real de afecto. Portaos bien con el abuelo, canturreó. Mamá volverá pronto. Y con eso, se giró, corrió hasta el coche y arrancó. Ni siquiera miró atrás. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió, y se fue levantando trozos de césped con sus ruedas. Yo me quedé en el porche, con la bolsa de plástico colgando de la mano, observando hasta que su coche desapareció en la esquina.
El silencio que dejó fue ensordecedor. Miré a Leo y a Caleb, dos niños pequeños que acababan de ver a su madre desvanecerse en una nube de polvo y excusas. Bueno, dije, forzando una calidez en mi voz que no sentía, ¿qué tal si vemos si el abuelo todavía recuerda cómo se hacen los sándwiches de queso a la plancha? Leo solo asintió, con la mirada fija en la calle vacía. Caleb, al fin, se asomó por detrás de su hermano y susurró. De los crujientes. Sonreí con esfuerzo. Los más crujientes. El viejo reloj de pie del pasillo, el favorito de mi esposa Clara, empezó a sonar más como un juez que como un simple marcador del tiempo. Cada tic-tac pesado era otro minuto de ausencia de Jenny. Las 4 llegaron y pasaron. Luego las 5. A las 5:30, con el sol alargándose en sombra sobre el salón, empecé a llamarla. La primera llamada fue directa al buzón. Hola, soy Jenny. Deja un mensaje. La alegría artificial de su voz grabada me pareció una burla. Dejé un mensaje simple. Jenny, soy David. Ya pasó de las 5. Llámame. Intenté mantener todo normal para los niños. Construimos una ciudad entera con las piezas de Lego de Michael en la alfombra del salón. Vi a mi hijo en la forma en que Leo clasificaba los colores con cuidado y en cómo Caleb tarareaba mientras encajaba las piezas. Por un momento, la ansiedad cedió paso a una oleada de nostalgia amarga y dulce. Esos niños eran lo único que me quedaba de él. A las 6:30 preparé la cena, macarrones con queso de caja y judías verdes de lata. No era mi estilo, pero era lo que ellos querían. Comieron en silencio en la mesa donde mi hijo solía hacer los deberes. Después de cenar, volví a llamarla. Otra vez buzón. Esta vez no dejé mensaje. Un nudo frío me crecía en el estómago. Mientras recogía los platos, Caleb empezó a llorar. Primero un sollozo bajito, luego un llanto desgarrador. «Quiero a mi mamá», gritó, con su cuerpecito temblando. Me arrodillé junto a él, con el corazón hecho trizas. Lo abracé, sintiendo como sus lágrimas empapaban mi camisa. «Está bien, campeón. Está bien». Leo, de pie en la puerta, observaba con una expresión demasiado adulta para un niño de 7 años. «Mamá se va mucho», dijo con voz plana, casi resignada. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Esto no era una emergencia aislada. Era un patrón. Un abandono que esos pequeños ya habían aprendido a esperar. Miré a Leo, a esa resignación en sus ojos, y mi ansiedad se transformó en algo más, un enojo lento y ardiente. Los acosté en la habitación que había sido de Michael. Dejé la luz del pasillo encendida y la puerta entreabierta, igual que hacía con él. Me senté en la sala, a oscuras, mirando la ciudad de Lego como una silueta caótica en el suelo. El reloj avanzaba, 8, 9, 10. Cada hora era una traición más. La promesa de 4 horas había sido una mentira, un pretexto para librarse de su responsabilidad. La pregunta ya no era ¿cuándo volverá? La pregunta que resonaba en la casa silenciosa era ¿volverá alguna vez? Miré el teléfono en mi mano, con el pulgar sobre el 911. ¿Qué diría? Mi nuera se retrasó. Sonaba trivial, pero en mi interior sabía con certeza, con un frío que me calaba los huesos, que no lo era. No dormí esa noche. Me quedé en mi sillón, viendo cómo la luz de la luna se movía por el suelo, escuchando la respiración tranquila de mis nietos desde el pasillo. Cada crujido de la vieja casa, cada coche que pasaba, me daba una sacudida de esperanza falsa. Pero la entrada seguía vacía. El teléfono, mudo. En algún momento antes del amanecer, debí quedarme dormido, porque me despertó el zumbido de mi móvil en la mesilla. El corazón me dio un vuelco. Lo agarré, torpe entre la esperanza y el miedo. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Mis manos temblaban mientras lo abría. Solo había 9 palabras en la pantalla. «Están mejor contigo. No me busques». Lo leí una vez. 2. 3. Las palabras no cambiaban. Eran simples, concisas, devastadoras. No había disculpas ni explicaciones. Solo un corte frío y definitivo. Era la confirmación brutal de lo que había sospechado toda la noche.
No iba a volver. Esto no era una crisis temporal. Era un abandono permanente. La furia me atravesó con tanta fuerza que la vista se me nubló. Quise estrellar el teléfono contra la pared. Quise gritar. Quise encontrarla y obligarla a mirar a los ojos de los hijos que acababa de desechar como un mueble viejo. Pero luego miré hacia el pasillo, hacia la habitación donde Leo y Caleb dormían. Escuché a Caleb murmurar entre sueños. Pensé en sus cáritas, llenas de confianza y vulnerabilidad. Mi rabia no desapareció, pero cambió de forma. Se enfrió, se endureció y se convirtió en otra cosa, determinación. Volví a mirar la pantalla con esas 9 palabras que acababan de detonar nuestras vidas. Ella había trazado su línea en la arena. Se había ido y había cerrado la puerta tras de sí. Así que yo trazaría la mía. Construiría mi propia puerta. Mi dedo se movió sobre la pantalla. Dudó un instante sobre el mensaje que era al mismo tiempo confesión y condena. Y luego lo borré. El teléfono preguntó si estaba seguro. Lo estaba. Fui a contactos, encontré el número desconocido y lo bloqueé. Un acto silencioso de rebeldía en la penumbra del amanecer. No buscaría a un fantasma. No rogaría a una madre que no quería a sus hijos. Construiría una fortaleza para esos 2 pequeños que dormían en el pasillo. Un refugio de seguridad, estabilidad y amor. Y lo haría impenetrable. Mi nuera me pidió que cuidara a sus hijos durante 4 horas. Pero desapareció durante 5 años. Dejó a sus 2 pequeños en la puerta de mi casa y nunca volvió la vista atrás. Ahora está frente a mí en un tribunal, derramando lágrimas de cocodrilo y acusándome de haber secuestrado a los mismos niños que ella abandonó. Sus abogados creen que tienen un caso sólido, construido sobre mentiras. Pero lo que no saben es que mi hijo, su difunto esposo, lo vio venir antes de morir. Y me dejó una última cosa, un pequeño sobre marrón. Cuando se lo entregué al juez, lo abrió, miró su contenido, después me miró fijamente y me hizo una sola pregunta. ¿Ellos lo saben? Yo respondí la verdad. Todavía no. Antes de contarte qué había dentro de ese sobre, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y no olvides dar like y suscribirte si crees que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Todo comenzó con el sonido de unas llantas chillando contra el asfalto de mi tranquila calle suburbana. Yo estaba en la cocina limpiando la encimera cuando el chirrido del caucho me obligó a alzar la vista. Era el sedán de Jenny, estacionado a medio subir sobre mi césped, como si la acera fuera una simple sugerencia que no tenía tiempo de respetar. Antes incluso de apagar el motor, salió disparada del asiento del conductor y abrió la puerta trasera con una energía frenética que me puso los nervios de punta. Sacó a mis 2 nietos, Leo, de 7 años, y Caleb, de apenas 5. Todavía estaban sujetos a sus sillitas, parpadeando con fuerza ante la luz de la tarde, con el cabello despeinado de haberse quedado dormidos. Los llevó casi a rastras por el camino de entrada, como una mujer con una misión. David, gracias a Dios que estás en casa, susurró con la voz tensa. Iba vestida como para una oficina, un blazer demasiado ajustado y tacones que se hundían en mi césped. Lo siento mucho, de verdad, pero tengo una entrevista milagrosa, una oportunidad única en la vida. Solo necesito que los cuides unas horas. 4 como máximo. Antes de la cena estaré de vuelta, lo juro. Me quedé ahí, con el trapo húmedo en la mano, intentando procesar lo que estaba pasando. Los niños me miraban con los ojos muy abiertos, llenos de incertidumbre. Leo, el más serio, se aferraba a la correa de su pequeña mochila como si fuera un salvavidas. Caleb, en cambio, se escondía detrás de las piernas de su hermano, como siempre hacía cada vez que la energía caótica de Jenny llenaba una habitación. Jenny, tranquila, le dije, con un tono calmado, intentando contrarrestar su pánico. ¿De qué se trata esto? ¿Una entrevista para qué? Es para un puesto de gestión corporativa, balbuceó, evitando mi mirada. Es perfecto, el sueldo es increíble. Cambiaría todo para mí y para los niños. Pero es en la ciudad, y es justo ahora. La niñera me canceló en el último minuto, una pesadilla total. Miré su rostro enrojecido y luego las caras pálidas y ansiosas de mis nietos. Algo no cuadraba.
Era esa sensación que ya me era familiar, un murmullo constante de desconfianza cada vez que Jenny contaba una historia demasiado perfecta, demasiado dramática. A Michael no le hubiera gustado esto, Jenny, dije suavemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con el recuerdo de mi hijo. Habían pasado 2 años desde el accidente. 2 años desde que su presencia estable había sido borrada de nuestras vidas, dejando un vacío que Jenny parecía empeñada en llenar con caos. Su rostro se endureció un segundo, mostrando un destello de fastidio, antes de que la máscara de desesperación volviera a encajar. Michael hubiera querido que tomara esta oportunidad, replicó con tono cortante. Querría lo mejor para sus hijos. Me empujó una bolsa de plástico en las manos. Dentro había snacks baratos, una bolsa de patatas, unas galletas y 2 zumitos. Ya han comido. Con esto se apañan. Tengo que irme. Voy tarde. Se agachó y les dio a cada niño un beso rápido y exagerado en la cabeza. Más parecía un gesto teatral para que yo lo viera que una muestra real de afecto. Portaos bien con el abuelo, canturreó. Mamá volverá pronto. Y con eso, se giró, corrió hasta el coche y arrancó. Ni siquiera miró atrás. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió, y se fue levantando trozos de césped con sus ruedas. Yo me quedé en el porche, con la bolsa de plástico colgando de la mano, observando hasta que su coche desapareció en la esquina. El silencio que dejó fue ensordecedor. Miré a Leo y a Caleb, 2 niños pequeños que acababan de ver a su madre desvanecerse en una nube de polvo y excusas. Bueno, dije, forzando una calidez en mi voz que no sentía, ¿qué tal si vemos si el abuelo todavía recuerda cómo se hacen los sándwiches de queso a la plancha? Leo solo asintió, con la mirada fija en la calle vacía. Caleb, al fin, se asomó por detrás de su hermano y susurró. De los crujientes. Sonreí con esfuerzo. Los más crujientes. El viejo reloj de pie del pasillo, el favorito de mi esposa Clara, empezó a sonar más como un juez que como un simple marcador del tiempo. Cada tic-tac pesado era otro minuto de ausencia de Jenny. Las 4 llegaron y pasaron. Luego las 5. A las 5:30, con el sol alargándose en sombra sobre el salón, empecé a llamarla. La primera llamada fue directa al buzón. Hola, soy Jenny. Deja un mensaje. La alegría artificial de su voz grabada me pareció una burla. Dejé un mensaje simple. Jenny, soy David. Ya pasó de las 5. Llámame. Intenté mantener todo normal para los niños. Construimos una ciudad entera con las piezas de Lego de Michael en la alfombra del salón. Vi a mi hijo en la forma en que Leo clasificaba los colores con cuidado y en cómo Caleb tarareaba mientras encajaba las piezas. Por un momento, la ansiedad cedió paso a una oleada de nostalgia amarga y dulce. Esos niños eran lo único que me quedaba de él. A las 6:30 preparé la cena, macarrones con queso de caja y judías verdes de lata. No era mi estilo, pero era lo que ellos querían. Comieron en silencio en la mesa donde mi hijo solía hacer los deberes. Después de cenar, volví a llamarla. Otra vez buzón. Esta vez no dejé mensaje. Un nudo frío me crecía en el estómago. Mientras recogía los platos, Caleb empezó a llorar. Primero un sollozo bajito, luego un llanto desgarrador. «Quiero a mi mamá», gritó, con su cuerpecito temblando. Me arrodillé junto a él, con el corazón hecho trizas. Lo abracé, sintiendo como sus lágrimas empapaban mi camisa. «Está bien, campeón. Está bien». Leo, de pie en la puerta, observaba con una expresión demasiado adulta para un niño de 7 años. «Mamá se va mucho», dijo con voz plana, casi resignada. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Esto no era una emergencia aislada. Era un patrón. Un abandono que esos pequeños ya habían aprendido a esperar. Miré a Leo, a esa resignación en sus ojos, y mi ansiedad se transformó en algo más, un enojo lento y ardiente. Los acosté en la habitación que había sido de Michael. Dejé la luz del pasillo encendida y la puerta entreabierta, igual que hacía con él. Me senté en la sala, a oscuras, mirando la ciudad de Lego como una silueta caótica en el suelo. El reloj avanzaba, 8, 9, 10.
Cada hora era una traición más. La promesa de 4 horas había sido una mentira, un pretexto para librarse de su responsabilidad. La pregunta ya no era ¿cuándo volverá? La pregunta que resonaba en la casa silenciosa era ¿volverá alguna vez? Miré el teléfono en mi mano, con el pulgar sobre el 911. ¿Qué diría? Mi nuera se retrasó. Sonaba trivial, pero en mi interior sabía con certeza, con un frío que me calaba los huesos, que no lo era. No dormí esa noche. Me quedé en mi sillón, viendo cómo la luz de la luna se movía por el suelo, escuchando la respiración tranquila de mis nietos desde el pasillo. Cada crujido de la vieja casa, cada coche que pasaba, me daba una sacudida de esperanza falsa. Pero la entrada seguía vacía. El teléfono, mudo. En algún momento antes del amanecer, debí quedarme dormido, porque me despertó el zumbido de mi móvil en la mesilla. El corazón me dio un vuelco. Lo agarré, torpe entre la esperanza y el miedo. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Mis manos temblaban mientras lo abría. Solo había 9 palabras en la pantalla. Están mejor contigo. No me busques. Lo leí una vez. 2. 3. Las palabras no cambiaban. Eran simples, concisas, devastadoras. No había disculpas ni explicaciones. Solo un corte frío y definitivo. Era la confirmación brutal de lo que había sospechado toda la noche. No iba a volver. Esto no era una crisis temporal. Era un abandono permanente. La furia me atravesó con tanta fuerza que la vista se me nubló. Quise estrellar el teléfono contra la pared. Quise gritar. Quise encontrarla y obligarla a mirar a los ojos de los hijos que acababa de desechar como un mueble viejo. Pero luego miré hacia el pasillo, hacia la habitación donde Leo y Caleb dormían. Escuché a Caleb murmurar entre sueños. Pensé en sus caritas, llenas de confianza y vulnerabilidad. Mi rabia no desapareció, pero cambió de forma. Se enfrió, se endureció y se convirtió en otra cosa, determinación. Volví a mirar la pantalla con esas 9 palabras que acababan de detonar nuestras vidas. Ella había trazado su línea en la arena. Se había ido y había cerrado la puerta tras de sí. Así que yo trazaría la mía. Construiría mi propia puerta. Mi dedo se movió sobre la pantalla. Dudó un instante sobre el mensaje que era al mismo tiempo confesión y condena. Y luego lo borré. El teléfono preguntó si estaba seguro. Lo estaba. Fui a contactos, encontré el número desconocido y lo bloqueé. Un acto silencioso de rebeldía en la penumbra del amanecer. No buscaría a un fantasma. No rogaría a una madre que no quería a sus hijos. Construiría una fortaleza para esos 2 pequeños que dormían en el pasillo. Un refugio de seguridad, estabilidad y amor. Y lo haría impenetrable. La guerra no se había declarado con un grito, sino con un simple clic digital. Y en la quietud de mi casa, acepté las condiciones. La batalla por mis nietos había comenzado. Mi antigua vida, la que se medía en indicadores bursátiles y reportes trimestrales, había terminado. La nueva se medía en unidades más pequeñas y caóticas, la carrera matutina para encontrar un par de calcetines iguales, la temperatura exacta para un sándwich de queso a la plancha, el número de veces que debía revisar debajo de la cama de Caleb para asegurarme de que no hubiera monstruos antes de que pudiera conciliar el sueño. Yo había sido un analista de inversiones retirado, un hombre que había navegado el complejo mundo de las finanzas con lógica y precisión. Ahora navegaba un mundo de rodillas raspadas, reuniones con maestros y el dolor insondable de 2 niños pequeños. Los días se volvieron una rutina difusa. Despertar, preparar el desayuno, alistar almuerzos, llevarlos a la escuela. Después, unas pocas horas de silencio para hacer la colada, comprar víveres y tratar de darle orden al caos. Luego la recogida en la escuela, las tareas, la cena, la hora del baño y, al fin, la frágil paz de la hora de dormir. Era implacable. Era agotador. Y era el trabajo más importante que había hecho en mi vida. Las noches eran lo peor. Ahí salían los fantasmas. Las pesadillas de Caleb eran frecuentes y aterradoras. Se despertaba gritando, empapado en sudor, convencido de que una sombra en la esquina era su madre viniendo a llevárselo a un lugar oscuro. Yo lo abrazaba durante horas,
tarareando las mismas nanas que mi esposa Clara solía cantar a Michael, hasta que sus sollozos se convertían en respiraciones entrecortadas. El dolor de Leo era más silencioso, más punzante. Ya tenía edad suficiente para entender lo que había ocurrido, aunque no pudiera comprender los motivos. Me sorprendía con preguntas que eran como pequeñas dagas directas al corazón. «Abuelo, ¿por qué mamá nos dejó?», me preguntó una tarde mientras lavábamos los platos. «¿Fue porque nos portamos mal?». Dejé de fregar la sartén y me arrodillé a su altura, obligándome a sostener su mirada inquisitiva. «No, Leo, jamás», dije con la voz cargada. «Esto no fue culpa tuya, ni por un segundo. Esto tuvo que ver con los problemas de tu madre. Problemas de adultos, grandes, que no tienen nada que ver contigo ni con Caleb». Pareció aceptarlo, pero vi en sus ojos que la duda seguía ahí, como una sombra que tardaría años en desvanecerse. Fue en esos primeros meses cuando entendí que no bastaba con sobrevivir. Tenía que organizarme. Mis viejos instintos despertaron. Si había manejado carteras multimillonarias, también podía manejar esto. Fui a mi despacho, una habitación que había estado inactiva desde mi jubilación, encendí mi portátil y abrí una nueva hoja de cálculo. La llamé Los niños. Era meticulosa. Cada gasto estaba registrado. Columna A, fecha. Columna B, concepto. Columna C, costo. Zapatos nuevos para Leo, $51.20. Visita médica para la infección de oído de Caleb, copago de 150. Útiles escolares, víveres, cortes de cabello, regalos de cumpleaños para sus amigos. Cada centavo anotado. No se trataba del dinero. Era un registro. Una prueba de cuidado. Un testamento de que esos niños no eran una carga. Eran una inversión. Mi única inversión. Al lado del portátil coloqué un cuaderno de cuero. Ese era para lo que no podía medirse en dólares. Escribí los hitos. El día que Caleb aprendió a atarse los cordones, la A que Leo sacó en su proyecto de ciencias. También escribí lo duro, las palabras exactas de Leo cuando preguntaba por su madre, los detalles de las pesadillas de Caleb, cada vez que lloraban por ella, cada vez que reían conmigo. Al principio parecía frío, clínico. Pero sabía que era necesario. Estaba construyendo un caso, ladrillo a ladrillo, aunque todavía no supiera ante qué jurado tendría que presentarlo. Documentaba una vida. La vida que estábamos levantando de entre las ruinas que Jenny había dejado atrás. Un sábado lluvioso, buscando un viejo juego de mesa en el ático, encontré una caja polvorienta marcada Michael Universidad. Se me encogió el corazón. Desde su muerte no había podido revisar sus cosas. Respiré hondo, corté la cinta adhesiva amarillenta y abrí. Dentro había un pequeño cofre del tiempo de su juventud, libros de texto viejos, una sudadera descolorida de la universidad, boletos de conciertos y en el fondo, un manojo de cartas atadas con una cinta azul desvaída. Eran las cartas que me había escrito en su primer año. Mis manos temblaban al desatarlas y desplegar la primera. Su letra familiar, ligeramente inclinada, llenaba la página. Me hablaba de sus clases, de un compañero de cuarto insoportable, de la nostalgia por casa, pero, sobre todo, hablaba de nosotros. «Papá», decía una carta, «estaba contándole a unos chicos cómo me enseñaste a cambiar el aceite de la camioneta. Todos alucinaron. Dijeron que sus padres nunca les habían mostrado algo así. Me hizo darme cuenta de lo afortunado que soy». Otra, meses después, era más vulnerable. «Reprobé el examen de cálculo. Me siento un fracaso. Casi no te llamo porque no quería decepcionarte. Pero luego recordé lo que siempre me dices. No se trata de caerse, sino de cómo te levantas. Así que iré a tutorías todos los días esta semana. Voy a superar esto». Pasé horas sentado en el suelo del ático, con el olor a papel viejo impregnando el aire, leyendo cada carta. Era como viajar atrás en el tiempo, a cuando nuestro vínculo era simple y fuerte. Antes de Jenny. Antes de las discusiones por dinero. Antes de que ella empezara a aislarlo poco a poco de mí, disfrazando mi consejo de crítica, mi preocupación de control. Esas cartas eran un recordatorio doloroso del hijo que había criado, del hombre en que se había convertido, bueno, íntegro,
que amaba a su familia con fiereza. También eran prueba de una relación cimentada en confianza y respeto mutuo. Las guardé de nuevo en la caja, pero no antes de separar algunas. Las metí en el bolsillo trasero de mi cuaderno de cuero, junto a recibos y dolores anotados. Eran otro ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo. Un recordatorio del cimiento sobre el que se levantaba esta nueva vida, el amor de un padre transmitido a su hijo y ahora a los hijos de su hijo. Pasó un año, 12 meses, 365 días construyendo una nueva vida sobre la base de una promesa rota. Encontramos un ritmo, los tres. Una paz frágil se fue acomodando en los rincones de nuestra casa. Marcamos el tiempo con pequeñas celebraciones. Caleb cumplió 6 y le hicimos una fiesta sencilla con una tarta de superhéroes y 3 amigos de su clase. Leo perdió los 2 dientes frontales y aprendió a montar en bicicleta sin ruedas de apoyo. Éramos una familia. No la que había imaginado, pero una familia al fin. El fantasma de Jenny seguía presente, claro. Estaba en las preguntas que los niños ya no hacían, en el modo en que se encogían cada vez que un coche parecido al suyo pasaba por la calle. El detonante que me llevó al despacho de un abogado fue una simple hoja de papel, la autorización para la primera excursión escolar de Leo. Al pie había 2 líneas para firmas, padre/tutor y madre/tutora. Firmé la primera. La segunda quedó vacía, acusadora. Me quedé mirándola largo rato. Esa línea vacía era una vulnerabilidad legal, una puerta sin cerradura. Jenny había desaparecido, pero no era un fantasma. Para la ley, seguía siendo madre. Un fantasma con derechos. Al día siguiente pedí cita con una abogada de familia que me recomendó mi asesor financiero. Se llamaba Avery Hayes. Su oficina estaba en un moderno edificio de cristal en el centro, un mundo aparte de mi calle arbolada y tranquila. El espacio era minimalista, impecable, en tonos grises y blancos. En su escritorio no había fotos familiares, solo un portátil elegante y un bolígrafo afilado, intimidante. La señorita Hayes era como su oficina, una mujer de unos 40, con ojos agudos e inteligentes y un apretón de manos firme y breve. No perdió tiempo en cortesías. Señaló la silla frente a ella y dijo: «Señor Pearson, su asesor me dijo que era un asunto urgente de familia. Cuéntemelo todo». Así lo hice. Hablé con calma, relatando los hechos tal como los había registrado en mi cuaderno, la entrega frenética, la promesa de 4 horas, el cruel mensaje final, el año entero de silencio. Le conté sobre los niños, sus pesadillas, sus preguntas, el hogar estable y amoroso que intentaba darles. Llevé conmigo la hoja de cálculo y el cuaderno, y los puse sobre su escritorio. Ella escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en mí. No ofreció simpatía ni palabras de consuelo. Solo absorbía la información, con el rostro impenetrable. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, golpeando suavemente su bloc legal con el bolígrafo. Finalmente habló, con una voz tan precisa y cortante como su aspecto. «Señor Pearson, voy a decirle una verdad incómoda. Lo que usted ha hecho por sus nietos es admirable. Moralmente, tiene toda la razón. Legalmente, está en una zona gris del tamaño de este estado». Se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los míos. A ojos de la corte, Jenny sigue siendo la madre. Sus derechos parentales no desaparecen solo porque se haya comportado de forma irresponsable. Para un juez, un año de silencio puede pintarse como la historia de una viuda en duelo que sufrió una crisis mental. Su abogado lo llamará un periodo de inestabilidad, no abandono. Y el abandono es un listón legal muy difícil de superar. El aire en la sala se volvió pesado. «Entonces lo que me está diciendo», dije despacio, «es que podría aparecer mañana, golpear mi puerta y exigir llevárselos. No sería tan simple». «Pero sí, ese es el núcleo del problema», respondió la señora Hayes. «Podría solicitar la custodia y se convertiría en una batalla. Larga, costosa y emocionalmente devastadora para usted y para esos niños. Ella lo pintaría como el suegro controlador que aprovechó su dolor para arrebatarle a sus hijos. Y un juez podría escucharla». Sentí como el frío me calaba los huesos. La fortaleza que creía haber levantado parecía, de pronto, un castillo de naipes.
La abogada debió ver mi rostro porque su tono se suavizó apenas. No era compasión, era estrategia. Señaló el cuaderno sobre la mesa. Esto, dijo, tocando la tapa de cuero, es su única arma. Lo que ha estado haciendo instintivamente es exactamente lo que debe hacer legalmente. Se levantó y empezó a caminar detrás de su escritorio, como un general planeando su campaña. La ley no se preocupa por lo que es justo, señor Pearson. Se preocupa por lo que está documentado. Así que este es mi consejo, siga haciendo lo mismo, pero con propósito. Cada recibo del supermercado, cada factura médica, cada par de zapatos, guárdelo. Esa hoja de cálculo es su prueba financiera de que usted ha sostenido todo. Ese cuaderno, hizo una pausa, señalándolo con firmeza, es aún más importante. Cada pesadilla de Caleb, escríbala. Cada pregunta dolorosa de Leo, escríbala. Cada reunión con maestros, cada función escolar, cada fiesta, cada Navidad que ella se pierda, anótelo. Usted ya no es solo un abuelo. Es el custodio principal y está creando el expediente que lo demuestra. Se detuvo, me miró con seriedad absoluta y concluyó. Debe transformar su vida en un archivo irrefutable. Un cuerpo de pruebas tan detallado, tan abrumador, que si ella vuelve, ningún abogado ni juez pueda negar la verdad. Usted fue quien estuvo ahí, quien cuidó, protegió y crió. Cada recibo es un ladrillo en su muro, señor Pearson. Cada entrada de su diario, otra capa de cemento. Usted no solo está criando niños. Está construyendo una fortaleza de hechos. Salí de su oficina una hora después. La tarifa de $1000 me pareció la mejor inversión de mi vida. Ya no tenía miedo. Estaba armado. La señorita Hayes le había dado nombre y propósito legal a mis instintos. Mi naturaleza meticulosa, esa que Jane siempre ridiculizó como controladora, se convirtió en mi mayor ventaja. Salí de aquella torre de cristal y volví a la luz del sol. Mi resolución se templó en acero. La pelea no había terminado. En realidad, ni siquiera había empezado. Pero ahora sabía cómo ganarla. Pasaron otros 2 años, silenciosos y constantes como un río lento. Los niños crecían. Caleb, ahora de 8, por fin había vencido sus pesadillas. Leo, al borde de los 10, se estaba volviendo un lector voraz. Su naturaleza callada se llenaba ahora de los mundos que descubría en los libros. Nuestra vida tenía un ritmo, una previsibilidad reconfortante hecha de horarios escolares, excursiones al parque los fines de semana y el rito compartido de los pancakes de los domingos. Éramos estables. Éramos felices. Pero el hueco que Jane había dejado seguía siendo una vulnerabilidad estratégica, un flanco expuesto. Y como hombre que dedicó su carrera a analizar riesgos, sabía que la variable desconocida era la más peligrosa. La decisión de contratar a un investigador privado no nació de la emoción. Fue un acto calculado de gestión de riesgos. No me interesaba traer a Jane de vuelta. Ese barco hacía tiempo que había zarpado y se había hundido. Solo necesitaba datos. Necesitaba saber dónde estaba la posible amenaza, qué forma podía tomar y cuándo podría aparecer en el horizonte. Para proteger a mis nietos, tenía que conocer a su enemiga. Y ella lo era. No tenía duda. Encontré a un hombre llamado Sr. Stone. Es detective de policía, oficina pequeña y discreta a 2 pueblos del nuestro. Era un hombre silencioso, de ojos cansados, que parecía absorber la información sin juzgarla. Me senté en su despacho, con las persianas bajadas contra el sol de la tarde, y expuse los hechos igual que lo había hecho con la señora Hayes. Le di el nombre completo de Jane, su fecha de nacimiento y la última foto que tenía de ella. Quiero ser muy claro, señor Stone, dije con voz serena. No busco un reencuentro. No le pago para traerla. Le pago por información. Quiero saber dónde está, qué hace y qué nombre usa. Quiero saber si representa una amenaza futura para mis nietos. Considérelo una evaluación de riesgos. El señor Stone asintió sin más, escribiendo en una libreta pequeña. Entendido, señor Pearson. La discreción es esencial. Quiere un expediente. Una imagen nítida de la situación actual. Me pondré en contacto. 3 semanas después, llegó a mi apartado de correos un sobre Manila grueso.
Sin remitente, solo mi nombre mecanografiado en la etiqueta. Me lo llevé a casa y esperé a que los niños se durmieran para sentarme en mi despacho y encender la lámpara de mesa. La casa estaba en silencio, roto solo por el tic familiar del reloj de pie. Deslicé el contenido del sobre. Dentro había un informe encuadernado de forma profesional, páginas frías y clínicas, y fotografías, imágenes en color de alta resolución. Mis manos permanecieron perfectamente quietas al mirar la primera. Era Jene, pero una versión de ella que nunca había visto. Estaba en la cubierta de un gran velero, riendo, la cabeza echada hacia atrás con una alegría despreocupada. Llevaba el pelo más rubio, el cuerpo más delgado. Sostenía una copa de champán y tenía el otro brazo enlazado con el de un hombre. Él era mayor, con canas en las sienes y la sonrisa fácil y segura de quien nunca se preocupó por el dinero. El sol brillaba sobre el turquesa del agua a sus espaldas. Era la imagen perfecta de una vida perfecta. Una vida sin hijos. Pasé la página. La siguiente sección del informe detallaba su nueva identidad. Ya no era Jene Pearson. Ahora era Jennifer Croft. Vivía en un condominio frente al mar en Florida. El hombre de la foto era un promotor inmobiliario llamado Julian Croft. No estaban casados, pero su presencia en redes, documentada con meticulosidad por el señor Stone, los presentaba como una pareja de poder. Luego venían más fotos impresas de su Instagram público bajo el nuevo nombre. Ahí estaba en una gala benéfica con un vestido plateado brillante. El pie de foto decía, tan bendecida de poder ayudar a los necesitados. La hipocresía era tan profunda que casi me dejó sin aliento. Hablaba de ayudar a extraños necesitados mientras sus propios hijos aprendían a vivir con la herida abierta que ella había dejado en sus vidas. Otra foto la mostraba en una playa de arena blanca, con un cóctel tropical en la mano. Otra, en una fiesta fastuosa, rodeada de gente rica y sonriente. En todas, ella era la estrella, radiante, sin cargas. El informe del señor Stone señalaba que, en más de 2 años de actividad en línea, jamás había mencionado que era madre. Nunca publicó una foto de Leo ni de Caleb. No solo los había dejado, los había borrado. Amputó su pasado para fabricarse un presente más conveniente. No sentí rabia. No sentí pena. Sentí que algo gélido y profundo se asentaba en mi pecho. Era la calma desapegada de un analista que mira un conjunto de datos y ve un patrón claro e innegable. No era una mujer que cometió un error. Era una mujer que ejecutó un plan. Había liquidado su vida anterior, hijos incluidos, a cambio de una mejora. Mis movimientos se volvieron lentos y deliberados. Me levanté y fui a la impresora. Seleccioné las 3 fotos más incriminatorias, Jene en el yate, Jene en la gala, y la página del informe con su nuevo nombre y dirección. Las imprimí en papel fotográfico de alta calidad. Los colores eran vívidos, casi hermosos. Luego abrí en el ordenador la hoja titulada Los niños. Hice scroll hasta el final, donde una fórmula calculaba automáticamente el total acumulado de cada gasto de los últimos 3 años. La cifra era considerable. Creé una página de resumen simple, con el importe total en una fuente grande y en negrita, y la imprimí también. Fui a la estantería y tomé un sobremanila sencillo y resistente. Deslicé dentro primero las fotografías brillantes. Encima coloqué el resumen financiero, una declaración de su nueva vida y una factura por la antigua. Con el sobre en la mano, me dirigí al armario del despacho. Detrás de una fila de abrigos viejos estaba la puerta de acero del cajón fuerte. Me arrodillé, sintiendo la aspereza de la alfombra en las rodillas. Con los dedos firmes, giré la combinación. Clic, clic, clic. El cerrojo pesado se liberó con un golpe satisfactorio. Abrí la puerta. Dentro, entre escrituras de propiedad y las joyas de mi difunta esposa, había un espacio vacío. Coloqué el sobre marrón justo en el centro. Quedó ahí, discreto, pero cargado de un peso terrible. Lo miré un largo instante. Era mi póliza de seguro. Mi arma en una guerra que ojalá nunca tuviera que librar. Cerré la puerta de acero. El cerrojo encajó con un sonido definitivo. El clic del cierre resonó en la habitación silenciosa. La evidencia estaba a salvo. La trampa, preparada.
Ahora solo quedaba esperar. 5 años. Es mucho tiempo. Lo suficiente para que un niño de 5 se convierta en uno de 10. Para que un 7añero esté al borde de la adolescencia. Lo suficiente para que una casa absorba nuevos sonidos de risa, para que las rodillas raspadas cicatricen en marcas blancas apenas visibles y para que el fantasma de alguien se difumine en un recuerdo lejano. Nuestra vida, la que había forjado para Leo, para Caleb y para mí, ya no era nueva. Era sencillamente nuestra. Sólida, previsible, segura. Llegué a creer que la fortaleza que había construido sería eterna. Olvidé que los ataques más peligrosos suelen llegar en los días más tranquilos. Era un martes por la tarde de finales de primavera, de esos en que el aire es tibio y huele a césped recién cortado. Estaba en el patio con Caleb, ayudándole a pegar el ala final, delicadísima, de un avión a escala en el que llevaba semanas trabajando. Tenía la lengua ligeramente fuera por la concentración, el ceño fruncido. Leo estaba en el columpio del porche, absorto en una novela de fantasía gruesa, empujándose de vez en cuando con los pies para mantener un vaivén suave. La escena era perfectamente, bellamente ordinaria. Era todo por lo que había luchado. Entonces sonó el timbre. Un sonido seco, formal, que cortó el zumbido apacible de la tarde. No era el tono alegre de un vecino ni el din rápido de un repartidor. Me limpié el pegamento en un trapo viejo. Ahora vuelvo, chicos, dije. A través de la mosquitera vi a un hombre desconocido en el porche. Llevaba un polo anodino y un sobregrueso de aspecto oficial en la mano. Era de esos hombres hechos para fundirse con el fondo, cuyo único propósito es ser mensajero. ¿David Pearson? Preguntó, con voz plana, sin emoción. Sí, respondí, con un leve estremecimiento de inquietud. Ha sido notificado. Extendió el sobre. No era una petición. Era un procedimiento. Se lo tomé. Pesaba más de lo que debería, no solo papel. Marcó una casilla en un formulario sobre un portapapeles, dio media vuelta sin decir nada más y caminó hacia su sedán irrelevante aparcado en la acera. Me quedé un momento allí, con la mosquitera aún cerrada entre el mundo y yo. Los niños habían dejado lo que hacían. Caleb me miraba con ojos grandes, curiosos. Leo había bajado el libro, su expresión, cauta, perspicaz. Sabían que aquello no era normal. Entré, dejando que la puerta de malla se cerrara con un golpecito. Mis manos estaban firmes al romper el sello. Saqué un fajo de documentos grapados en la esquina. La primera página estaba densa de texto legal, pero mis ojos, adiestrados para hallar datos clave en un mar de información, se clavaron al instante en las palabras en negrita: Jene Croft, demandante, contra David Pearson, demandado. Se me cortó la respiración. Croft. Usaba su nuevo apellido. Seguí leyendo. Palabras que saltaban del papel, obscenas y ajenas al contexto de mi vida. Solicitud de custodia, daños por secuestro, infligir intencionalmente angustia emocional. Y entonces vi la cifra, tan audaz, tan desconectada de la realidad que casi me reí. $500,000. No solo regresaba por los hijos que había tirado. Volvía con una factura por mi servicio. Me demandaba por $500,000 por el crimen de haber amado a sus hijos. Una calma extraña descendió sobre mí. La misma que sentía cuando la bolsa se desplomaba de repente. En medio del pánico, mi mente se volvía un lugar frío, silencioso y cristalino. Toda la preparación, toda la documentación, todos los años de espera silenciosa, todo conducía a ese papel vulgar entre mis manos. Abuelo, ¿quién era? La voz de Leo me devolvió del borde. Levanté la vista de la demanda y vi sus caras, 2 niños, mis niños, mirando a su abuelo, a su protector, buscando en mi rostro la certeza. Vi el miedo asomar en los ojos de Leo y la confusión nublar los de Caleb. En ese instante supe que mis sentimientos no importaban. Mi rabia, mi sensación de traición, todo debía guardarse bajo llave. Ellos necesitaban que la fortaleza resistiera. Necesitaban que yo fuera irrompible. Doblé con cuidado los papeles y los dejé sobre la encimera. Fui hacia ellos y me arrodillé, poniendo una mano en cada hombro. Mi rostro era una máscara serena, neutra. Solo son papeles, chicos, dije con voz uniforme.
Cosas aburridas de adultos de hace mucho tiempo. Nada de lo que tengáis que preocuparos. Miré a Caleb. Ahora, ese ala del avión no se va a pegar sola, ¿verdad? Caleb dudó, pero el problema inmediato del modelo ganó al peligro difuso del hombre en la puerta. Volvió a la mesa del patio. Miré a Leo. No estaba convencido. Sabía más de lo que decía. Había alcanzado a leer palabras en la página. De verdad, Leo, añadí, apretándole el hombro. Yo me encargo. Sostuvo mi mirada un largo segundo, y al final asintió con desgana y tomó el libro, aunque supe que ya no estaba leyendo. Me quedé mirándolos. Mis dos tesoros. Una oleada feroz de protección me atravesó. Jenny había disparado el primer tiro. Había elegido el campo de batalla. Había escrito su historia de mentiras y delirio. Pero cometió un error de cálculo. Creía atacar a un viejo solitario. No entendió que atacaba a una fortaleza. Y no tenía idea de lo que la esperaba dentro de mi caja fuerte. Me giré hacia los papeles sobre la encimera, con la mirada helada. La espera había terminado. El juego había comenzado. El trayecto a la oficina de la señora Hayes fue un borrón. La demanda iba en el asiento del copiloto, presencia ponzoñosa en mi coche silencioso. Al llegar, no perdió tiempo en cortesías. Los documentos ya estaban desplegados sobre su gran mesa de juntas, un paisaje de mentiras impresas en tinta negra. Tenía otra copia en las manos, marcada con sus anotaciones rojas, afiladas y precisas. La he leído 2 veces, David, dijo, con un zumbido bajo y serio. Es una obra de ficción. Una pieza maestra, en su retorcida manera. Empujó una copia hacia mí por la mesa pulida. Tienes que leerla. Debes entender la historia que está contando. Me senté. El cuero de la silla estaba frío en mi espalda. Tomé el documento. Era una declaración jurada oficial, la versión de Jenny. Empecé a leer, y con cada párrafo, el mundo que había construido para mis nietos parecía inclinarse sobre su eje. Comenzaba con la muerte de mi hijo. Se pintaba a sí misma como una mujer devastada por el dolor. Tras el trágico fallecimiento de mi amado esposo, Michael, escribía, caí en una niebla de dolor insuperable. El mundo perdió el color. Quedé a la deriva en un océano de pena, incapaz de distinguir el día de la noche. Mi único ancla era el amor por mis 2 hermosos niños, pero mi depresión era un peso incapacitante que me impedía ser la madre que merecían. Sentí los nudillos palidecer al apretar los papeles. Recordé el cheque del seguro de vida por $2 millones que cobró días después del funeral. La imaginé a la deriva en un yate bajo el sol de Florida. Luego pasó al día en que los dejó en mi puerta. Retorció aquel abandono frío en un grito desesperado de ayuda. En mi hora más oscura recurrí a la única familia que me quedaba, el padre de mi difunto esposo. Conduje hasta su casa con mis preciosos hijos dormidos atrás y le supliqué ayuda temporal. Le dije que necesitaba unas horas, al día, como mucho, para ver a un consejero de duelo que él mismo me había recomendado. Creí que sería un puerto seguro en mi tormenta. Mi mente regresó a su historia frenética del supuesto trabajo soñado. Nunca mencionó a ningún consejero. Una mentira sobre otra mentira. En cambio, continuaba, él vio mi vulnerabilidad como una oportunidad. Tomó a mis hijos en su casa y luego me cerró la puerta. Cada llamada que hice, sin respuesta. Cada intento de ver a mis niños, bloqueado. Aprovechó mi fragilidad emocional para apoderarse de ellos, cortando el vínculo con mi propia sangre bajo el pretexto de protegerlos. La desfachatez, simplemente, quitaba el aliento. Ella se había reinventado como la víctima y a mí me había pintado como el villano, un viejo calculador que le robó a sus hijos en su momento de debilidad. La sección final estaba dedicada a su milagrosa recuperación de 5 años. He pasado los últimos 5 años luchando por volver a la luz, escribía. Ha sido un camino largo y arduo de terapia intensiva, de trabajar en múltiples empleos para ahorrar para un hogar estable, de reconstruirme pieza por pieza de las cenizas de mi duelo. Cada día, mi motivación ha sido el pensamiento de reunirme con mis hijos. Cada acción que he tomado ha sido para convertirme en la madre fuerte y sana que necesitan y merecen. Ahora,
Por fin ha llegado ese día. Dejé los papeles sobre la mesa, las manos temblando de una ira fría y silenciosa. Miré a la señora Hayes. Me observaba con el rostro inescrutable. Esto es bueno, dijo en voz baja. Fue una valoración escalofriante. Desde el punto de vista estratégico, esto es muy bueno. Se levantó y caminó hasta la gran ventana con vistas a la ciudad. Olvida la verdad por un momento, David. Mira la historia que están vendiendo, la madre en duelo contra el patriarca controlador. Una joven viuda destrozada por la pérdida y un hombre mayor que se abalanza y le quita lo último que le queda. Es un relato poderoso. Es una mentira, dije, con la voz tensa. Cada palabra es una mentira. Tengo las pruebas, el mensaje de texto, el informe del investigador, las fotos de su arduo viaje en un yate. Lo sé, respondió, dándose la vuelta. Y presentaremos esas pruebas. Pero debes prepararte. Los jueces de familia son humanos. Deciden con la emoción tanto como con el hecho. Esta historia, golpeó con el bolígrafo la declaración jurada, toca la fibra sensible. Su abogado es listo, la pondrá en el estrado, vestida con modestia, llorando mientras recita este cuento de hadas. Y el juez verá a una madre desesperada por recuperar a sus hijos. Volvió a la mesa y se sentó, inclinándose hacia adelante, con la mirada intensa. No solo demandan la custodia, David. Reclaman $500,000. Esa cifra no es aleatoria. Está pensada para pintarte como codicioso. Argumentarán que no solo le quitaste a sus hijos, acaparaste los recursos familiares. Que viviste cómodo mientras ella, la pobre viuda, trabajaba en varios empleos para sobrevivir. La presión en la sala se hizo densa, asfixiante. Ya no luchaba solo contra Jenny. Luchaba contra la historia que había fabricado, más simple, más dramática y quizá más creíble que la verdad callada y complicada de nuestras vidas. Miré mis propias manos, manos que habían curado rodillas raspadas, preparado miles de almuerzos y sostenido a mis nietos durante las pesadillas. Y por primera vez sentí una astilla de duda. Tenía una fortaleza de hechos. Pero ella traía un ariete de emoción. Solo podía rezar para que mis muros fueran lo bastante fuertes. Los documentos legales eran veneno filtrándose en los cimientos de nuestro hogar. Yo había creído que mi fortaleza era sólida, pero la había construido para resistir ataques desde fuera, no una enfermedad desde dentro. La demanda no era solo un montón de folios en mi escritorio, era un fantasma sentado en nuestra mesa, arropando a los niños por la noche, susurrando dudas en sus sueños. Las primeras grietas aparecieron en los lugares más silenciosos. Empezó con Caleb. Una mañana entré a despertarlo para ir al colegio y noté ese olor leve e inconfundible a orina. Las sábanas estaban húmedas. Él, acurrucado en el borde del colchón, con la cara hecha de vergüenza. Tenía 10 años y no había tenido un accidente así en años. No dije una palabra. Desvestí la cama en silencio, le pedí que se metiera a la ducha y puse la ropa en la lavadora, igual que cuando era un pequeño. Pero a la mañana siguiente ocurrió otra vez. Y al día siguiente, también. El estrés de la batalla inminente estaba desenterrando ansiedades antiguas, devolviéndolo a los miedos de aquel niño de 5 años al que su madre dejó atrás. Las grietas de Leo eran más agudas, más dentadas. Se replegó en su propia fortaleza, un lugar callado y hosco al que yo no podía entrar. Sus notas, antes motivo de orgullo, empezaron a caer. Luego llegó la llamada del director. Leo se había peleado en el recreo, empujó a un chico que hizo un comentario imprudente sobre los niños sin mamá. Al intentar hablar con él, bajó la vista, la mandíbula tensa. Fui estúpido, fue lo único que dijo. Mi nieto extrovertido y reflexivo estaba siendo reemplazado por un desconocido, un chico enfadado y retraído que veía el mundo como una amenaza. Luego vino el escrutinio oficial. Una trabajadora de servicios de protección infantil, la señora Albrecht, programó una visita. Fue amable y profesional, sus ojos no se perdían nada. Nuestro hogar, antes un refugio de desorden cómodo y vivido, quedó bajo el microscopio. Observé cómo entrevistaba a los niños con preguntas suaves pero incisivas. ¿Cómo te sientes viviendo con tu abuelo? ¿Extrañas a tu mamá? Vi a Caleb encogerse.
Vi a las manos de Leo cerrarse en puños a su lado. Nos estaban juzgando. La felicidad de nuestra pequeña familia, medida y pesada por una desconocida con un portapapeles. Las paredes de mi fortaleza empezaban a parecer de cristal. El siguiente golpe llegó una semana después, por teléfono, de la señora Hayes. Su voz, cortante y profesional. David, tengo una actualización. El abogado de Jenny ha solicitado una visita supervisada con los niños. El juez la ha concedido. Será este sábado. Sentí que el aire me abandonaba. ¿Tenemos qué? Pregunté, sabiendo la respuesta. Debemos cumplir, David, dijo con firmeza. Negarnos te haría parecer obstruccionista. Encajaría con su relato de que eres tú quien los mantiene separados. Será en un centro de visitas familiar, un lugar neutral. Habrá un trabajador social presente todo el tiempo. No le permitirán estar a solas con ellos. Los tranquilizadores sonaban huecos. No se trataba del derecho de una madre a ver a sus hijos, era un movimiento estratégico en un juego brutal. Un caballo de Troya acercándose a mis puertas. Esa noche tuve que decírselo. Lo senté a ambos en el sofá del salón, el mismo donde durmieron aquella primera noche terrible de hace 5 años. Mantuve la voz lo más serena y estable posible. Chicos, vuestra madre ha pedido veros. Un juez ha dicho que está bien. Será por un rato este sábado. La cara de Caleb se desmoronó y se lanzó a mi regazo, hundiendo el rostro en mi pecho. No quiero ir, murmuró, con lágrimas espesas. Leo me miró, helado, duro. ¿Por qué? Preguntó, una sola palabra cargada de acusación. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? No lo sé, Leo, respondí con honestidad, acariciando el pelo de Caleb. Pero sé que sois fuertes. Y yo estaré en la sala de al lado. No voy a ir a ninguna parte. Leo no dijo nada. Se levantó y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con suavidad. El silencio que dejó pesó más que cualquier discusión. Abracé a Caleb, sintiendo sus sollozos mudos sacudir su cuerpo pequeño. Las grietas se ensanchaban, amenazando con romperlo todo. Jenny no solo me demandaba por dinero o custodia, estaba desmantelando la paz y la seguridad de mis nietos, pedazo a pedazo. No venía a ver a sus hijos, venía a reconocer el terreno de batalla. Y yo tenía que preparar a los niños para una guerra que jamás deberían haber peleado. El juzgado era un teatro de duelo manufacturado. Cada detalle, perfectamente escenificado. Jenny se sentaba en la mesa de la parte actora con un vestido gris modesto, el cabello rubio recogido en un peinado sencillo, sin adornos. Parecía una mujer que había olvidado el significado de la vanidad, una madre consumida por un propósito noble. Tenía un pañuelo en la mano y, cada pocos minutos, se lo llevaba a los ojos, secando lágrimas que nunca caían. Su interpretación era impecable. Su abogado estaba en mitad del alegato final, la voz llena de indignación. Caminaba ante el juez con la estampa de la ira justiciera. Durante 5 largos años, tronó, señalándome, este hombre, David Pearson, ha jugado a ser el abuelo benevolente. ¿Pero cuál es la verdad? La verdad es que se aprovechó de una viuda en duelo, en su punto más bajo. Usó su depresión como un arma, aislándola de sus propios hijos, levantando un muro de silencio y control a su alrededor. Y ahora pretende que usted premie este acto monstruoso de secuestro. Pedimos justicia. Pedimos que esta madre se reúna con los hijos que le arrebataron. Se sentó. El silencio pesó como una losa. Todo lo que dijo, cada mentira, encajaba a la perfección con la narrativa que habían construido. El juez, un hombre de rostro cansado pero atento, me miró por encima de las gafas. Mi abogada, la señora Hayes, me apretó el brazo por debajo de la mesa, un gesto mínimo de apoyo. Todas las miradas cayeron sobre mí. La sala esperaba mi defensa, mi súplica emocional. Me levanté despacio, las piernas firmes, el corazón con un latido sereno y constante. No miré a Jenny. Miré al juez. Su señoría, dije, con voz baja pero clara, podría sentarme aquí y contarle mi versión. Podría hablarle de estos 5 años. Pero creo que hay un testigo que conocía a Jenny mejor que cualquiera en esta sala. Alguien que entendía su carácter por completo,
mi hijo, Michael. Un murmullo confuso recorrió la sala. El abogado de Jene saltó. Protesto. El hijo del señor Pearson ha fallecido. Soy consciente, respondió el juez, clavándome una mirada nueva, intensa. Señor Pearson, ¿a dónde quiere llegar? Saqué de mi maletín el viejo sobre marrón manila. Caminé hasta el estrado y lo dejé con suavidad. El sonido del papel sobre la madera resonó en la quietud. Hace 5 años guardé esto, su señoría, dije. Hoy, con su permiso, me gustaría abrirlo. El juez observó el sobre un largo momento y asintió, seco. Proceda. No me temblaron los dedos al abrir la solapa. El primer documento era una hoja nítida. Primer elemento, el testamento de mi hijo, firmado ante notario un mes antes de su accidente. Se lo entregué al secretario, que lo pasó al juez. Observé su rostro mientras leía. Alzó levemente las cejas. Se ajustó las gafas para releer un pasaje concreto. Miró a Jene, cuyo aplomo perfecto empezaba a resquebrajarse, y volvió a mí. Para que conste, dijo, ahora con voz acerada, este documento contiene una cláusula que reza: en caso de mi fallecimiento, nombro a mi padre, David Pearson, tutor legal único de mis hijos, Leo y Caleb Pearson. Esta decisión se toma tras una reflexión profunda sobre la estabilidad mental y emocional de mi esposa, Jene. La sala estalló en susurros. El abogado de Jene estaba pálido, su seguridad se evaporaba a la vista. Jene miraba al juez, la boca entreabierta. No es todo, su señoría, proseguí, volviendo al sobre. Segundo elemento, la póliza del seguro de vida de Michael, por $2 millones. La coloqué ante el secretario. Tercero, un extracto bancario que muestra el ingreso íntegro de los 2 millones en la cuenta privada de Jene 3 días después del funeral. Ni un solo dólar se destinó a un fideicomiso para los niños. El juez revisó los documentos. Los números fríos y duros contradecían de frente el cuento de la viuda pobre y sufrida. El abogado le susurraba frenético al oído. Y en la galería, el prometido adinerado de Jene contemplaba la escena con una mezcla de confusión y horror creciente. Y por último, su señoría, bajé un tono, mi hijo dejó algo más. Saqué una pequeña memoria USB plateada. Era metódico. Sabía que tenía que proteger a sus hijos incluso si él no estaba. El secretario tomó el USB. En la sala había un monitor para pruebas. Tras un momento, la pantalla cobró vida. Era Michael. En su coche, grabándose con el móvil. Se le veía exhausto, con una tristeza en los ojos que me atravesó. Miró a la cámara como si me mirara a mí. Papá, empezó, con la voz tensa. Si estás viendo esto, es que ha pasado lo peor. Tomó aire, tembloroso. Sabes que quiero a Jene, pero ya no puedo ignorarlo. Ella me dijo, la voz se le quebró, una lágrima le rodó. Me dijo que Leo y Caleb fueron el mayor error de su vida. Que se siente atrapada. El vídeo terminó. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Jene estaba cenicienta, clavada a la pantalla. Hay un archivo más, su señoría, dije. El secretario hizo clic. Esta vez no había imagen, solo audio. Y la voz de Jene, fría, nítida, cargada de veneno, llenó la sala en silencio. Era una grabación secreta. Te lo digo, Michael, escupía, cuando tú no estés, seré libre. No voy a pasarme la vida cambiando pañales ni yendo a reuniones con maestros. Son tu carga, no la mía. El audio terminó. Silencio. Absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. La verdad fea e innegable colgaba en el aire, envenenándolo todo. La narrativa de Jene, su identidad entera como víctima en duelo, no solo había sido cuestionada, había sido hecha pedazos. Se quedó allí, expuesta y arrasada, las lágrimas de cocodrilo por fin sustituidas por lágrimas ardientes de autodestrucción. La función había terminado. La verdad ocupaba el escenario. El eco de su propia voz se apagó, dejando una quietud más pesada y condenatoria que cualquier acusación. Jene quedó inmóvil, el rostro del color de una sábana. La máscara cuidadosamente construida se resquebrajó en 1000 trozos. Miró el monitor en blanco como si pudiera ofrecerle una salida,
pero solo le devolvía su ruina. Desde la galería, un roce de silla contra el suelo pulido. Su prometido, Julian Croft, se levantó. No la miró. Ajustó la chaqueta cara, se giró y salió por el pasillo central con pasos medidos. El suave clic de la puerta del tribunal cerrándose fue el sonido de su vida fabricada desmoronándose. La obra había terminado. La mirada del juez era granito. Miró a Jenne, luego a su abogado, encogido en su asiento, y por fin a mí. Por primera vez, creí ver un destello de respeto. El mazo golpeó la madera con un trueno. Este caso queda desestimado con perjuicio, declaró, sin dejar espacio a objeciones. Se concede la custodia legal y física exclusiva de los menores Leo y Caleb Pearson a su abuelo, el señor David Pearson, con efecto inmediato. No había terminado. Además, este tribunal recomendará a la Fiscalía que abra una investigación a la parte actora por perjurio y posible fraude de seguros. No miré a Jenne. No necesitaba ver su derrota. Mi victoria no estaba en su cara, estaba al fondo de la sala. Me giré y vi a mis niños con la trabajadora social, los rostros pálidos e inciertos. Caminé hacia ellos, cada paso más ligero que el anterior. La batalla había terminado. Me arrodillé para estar a su altura. Les miré a los ojos y por primera vez en meses vi que el miedo retrocedía, sustituido por un alivio naciente. Los atraje a mis brazos y los apreté con fuerza contra mi pecho, notando cómo sus cuerpos se aflojaban al fin. Se acabó, les susurré al cabello, con la voz gruesa. Se acabó. Vámonos a casa. Y así lo hicimos. Salimos de aquel juzgado los tres, mi mano sujetando la de Leo y la suya sujetando la de Caleb, una pequeña cadena irrompible. Empujamos las puertas pesadas y pisamos el sol brillante de la tarde, dejando atrás para siempre las sombras y las mentiras. Este camino me enseñó una lección difícil pero crucial: la historia más ruidosa no siempre es la más verdadera. Mientras el engaño teje relatos convincentes de victimismo, la verdad suele construirse en silencio, a lo largo de años, con acciones constantes y documentadas. Mi fuerza no estuvo en discutir, sino en el trabajo paciente de levantar un registro irrefutable de cuidado. Aprendí que proteger de verdad a tu familia no es solo amor, es la previsión de convertir ese amor en una fortaleza de hechos, lista para el día en que más se necesite. A veces, la voz más silenciosa en la sala es la que sostiene la verdad más poderosa. Si crees que las grandes victorias se ganan con preparación silenciosa más que con gritos, comparte tus ideas en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte.